un tab para chat y porque también por ahí me pueden escribir, pueden hacer algunas consultas. Y la idea de este webinar es justamente diseñar partidores con consejos para diseño de partidores. Y justamente por esa misma razón les quiero invitar a que en el chat o abran el micrófono y me comenten qué partidor les gustaría que diseñemos. Sí, están todos los micrófonos apagados. Si quieren comentar algo, pueden abrirlo o escribir en el chat. Bueno, por mientras se deciden qué partidor diseñar, les voy a ir comentando los por qué es tan importante el diseño de partidores. Normalmente, tanto en PCR convencional como en PCR tiempo real, la mayoría de resultados que no corresponden a lo que uno realmente quería ver, en general es debido a un mal diseño de partidores. Y ese diseño de partidores proviene de normalmente copiar partidores de un paper directamente sin previamente evaluarlos. Evaluarlos en dos sentidos. Uno, si es que hace dímeros, y dos, si es que realmente se acopla al gen o al DNA que nosotros queríamos amplificar. Muchas veces a los partidores que publican en los papers tienen defectos. Normalmente he visto que el defecto principal es que hacen muchos dímeros de partidores. He visto también partidores que amplifican el target que promete, pero además otro adicional. Y normalmente ya partidores con errores de base y todo, no he visto mucho. Lo que he visto son sondas. Las sondas son muy caras y por eso también hay que tener el mismo cuidado cuando tú ves sondas en un paper, evaluarla y verificar que la secuencia esté bien. Una sonda, la más barata, vale 400.000 pesos más IVA y si tiene bases incorrectas, nunca se Porque va como que a se le pegar el acabaron DNA las que está sugerencias buscando. para Entonces, ti. ahí es muy, muy importante hacer ese chequeo. Entonces, como bien digo, el 99% de las veces que el PCR convencional o tiempo real no resulta bien es debido a un mal diseño del partidor. Puede ser, como les decía, dímeros, productos inespecíficos, o a veces ocurre que amplifican muchas isoformas y eso empieza a causar problemas de interpretación. ¿Mm? Entonces, bien, les decía, pónganme en el chat si quieren el nombre de un partidor y el organismo que quieran para poder hacer el diseño y empezar a hacer la demostración. No vamos a hacer partidores en Word, ni a mano, ni nada de eso. Siempre vamos a usar softwares. Pueden usar el software que ustedes quieran. Yo aquí les voy a mostrar dos que me gustan mucho. Voy a empezar a compartir pantalla. Es el AmplifX y el Primer Blast. ¿Por qué uso dos? Porque pantalla completa, aquí. Y aquí. Bien. ¿Por qué uso dos softwares? Porque no todos los softwares funcionan exactamente igual. Hay software que te van a ayudar para validar la especificidad de los partidores, pero no tanto para evaluar, por ejemplo, los dímeros. Entonces, esa es la razón por la que utilizo dos. Entonces, con el que ven en pantalla, AmplifX, normalmente comienzo y empiezo a verificar las secuencias y si hacen dímeros o no. Luego que tengo una secuencia que no haga dímeros y que no amplifique en varias partes del gen, me voy a AmplifX, perdón, a Primer Blast y ahí verifico la especificidad. En algunos casos comienzo al revés. Por ejemplo, son microorganismos que no están muy conocidos y me cuesta encontrar secuencias de genes, entonces le pido a Primer Blast directamente que me haga un diseño, pero el diseño de Primer Blast, como les decía, hay que verificar que no haga dímeros, entonces esas secuencias que salen de Primer Blast, yo las voy pasando a AmplifX para ver si están bien. Un poquito
Porfa, coméntenme si se ve en la pantalla. Un poquito como lo que voy a hacer ahora. Me voy a esta ventana donde dice Primer List y agrego una celda y copio o escribo la secuencia del partidor que quiero justamente diseñar. Entonces, aquí voy a poner un forward y un reverse y digamos que ese es el diseño. Y el software inmediatamente me va a decir la TM, que es acá, a la colita, dice TM 58 y 54, y un índice que se llama Q. Para los que estuvieron en la presentación de PCR tiempo real que hice hace un par de semanas atrás, y hablé de eficiencia, Q no es la eficiencia, sino que es un parámetro que viene integrado en el software que te dice si el partidor está bien o mal. A mí me gusta mucho el AmplifX porque funciona muy bien y al mismo tiempo es muy básico. Muy básico en el sentido de que es o está bueno o está malo. Si pueden ver acá al lado derecho, tengo seleccionado este partidor y me dice que la TM está bien, el porcentaje GC también está bien, estabilidad del extremo 3', todo dice good. Bien. Ahora, si selecciono el otro, ya me dice, por ejemplo, que la estabilidad del 3' está en bad. Y bueno, eso va a ir repercutiendo justamente en la calidad de la amplificación que voy a tener a futuro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con estos partidores? Yo los marco y le hago un test para dímeros, que está aquí, test for dimmers. ¿Mm? Y luego me voy a info y verifico el resultado. Entonces, el resultado que ven en pantalla, de hecho, es el partidor forward. De estos dos que copié, el forward es el que me provoca mayor problema. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sucede eso? Si el partidor reverse está bien y el forward me genera problema, yo puedo mantener la secuencia del reverse y ir buscando una nueva secuencia forward que no me genere el problema que ven aquí en pantalla. Este software es todo o nada, como les decía. Si no hay dímeros, no me habría aparecido nada acá. Cero. ¿Sí? No hay delta G ni nada de eso. Es todo o nada. Entonces, como ven ahí, el primer 1, que vendría siendo el forward, aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner forward. Este es el reverse. Entonces, test for dimmer. El forward, como ven, se acopla a sí mismo. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Antiguamente había gente que hacía tablitas para combinar concentraciones de partidores. ¿Por qué era necesario hacer eso? Justamente por lo que ven en pantalla, porque un partidor de pronto no tenía la misma calidad de diseño o hacía dímeros con respecto al otro. Entonces, se hacía un PCR desbalanceado en la cantidad de partidor. En este caso, si yo no supiera nada de lo que hacía ahora, tendría que hacer un PCR con muy poquito de este primer, por ejemplo, 125 nanomolar, y 500 o 750 nanomolar del reverse, que funciona muy bien, porque no tiene dímeros ni nada de eso. Y así provocaría que la reacción funcione un poquito mejor. ¿Mm? Pero hoy en día, gracias a los softwares de diseño de partidores, tú puedes hacer que los dos simultáneamente sean muy similares en cuanto a calidad y que ninguno de ellos hagan dímeros. Entonces, todavía estoy esperando en el chat si me pueden escribir algún nombre, un partidor y un microorganismo que quieran que hagamos, que quieran que diseñemos. Si no lo ejemplifico yo. Por ejemplo, uno que dio problemas, si mal no recuerdo, fue hace mucho tiempo, vitelogenina. Sí, vitelogenina, ¿de qué organismo? Ahí la doctora Montenegro me puso la vitelogenina. Necesito saber de qué organismo es. Mm, sí, ahí están escribiendo. Chan, 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 chan. Y estoy buscando de un pez.
Ya. Bien, tenemos dos ejemplos, dos preguntas. Una literalmente es más sencilla que la otra. ¿Por qué? Porque en peces, por ejemplo, en salmones, probablemente sí está en las secuencias. De hecho, les iba a proponer la interleuquina 8 de salmón porque fue una que me dio un problema hace unos años atrás, debido a que el partidor que aparecía publicado y amplificaba interleuquina 8, pero al mismo tiempo amplificaba otro gen que era más grande, era un fragmento más grande. Entonces, se coamplificaban ambos y, y como la gente se copiaba de un paper tras otro, nunca se lo cuestionaron. Entonces, bien, vamos a partir con, por ejemplo, la vitelogenina y de algún pez, podríamos buscar en salmón, ¿sí? Y de ahí tenemos el 16S de Heminger formicilis. Ok, salmón me dicen ahí. Ahora, el 16S probablemente te haga un diseño de partidores fenomenal del 16S y que funcione súper bien. El problema es la especificidad, porque muchos microorganismos tienen RNAs ribosomales prácticamente idénticos. Entonces ahí la clave es apalancarse de un tercer software que te permita verificar en la secuencia del 16S dónde están las diferencias, por ejemplo, con otros microorganismos. Vamos a partir entonces con vitelogenina. Entonces, vamos a poner acá, si se fijan, estoy en gene NCBI y a ver si escribo bien el nombre, vitelogenin. ¿Ah? Vitelogenin. Vamos a ver si me aparece. Sí, lo escribí bien. Y mire, justo aquí está de zebrafish. Lo vamos a usar como ejemplo directamente. No es de salmón, es zebrafish. Entonces vamos a pincharlo. Y vamos a ir acá abajito. Recuerden, estoy en la función gene de NCBI. Entonces, voy a buscar acá abajo, siempre más abajito, donde dice NM, acá. Voy a poner un poquito más grande la pantalla. Ahí. Bien. Entonces, siempre más abajito, bajando en la barra con el computador, van a tener la secuencia del mensajero y más abajo la secuencia del genómico. Bien, vamos a hacer un diseño muy, muy básico por ahora y de ahí vamos a ir poniéndole algunas cositas adicionales, ¿sí? Necesito ayuda si hay alguna pregunta en el chat porque no veo el chat, veo solo la pantalla de mi compu en este momento. Entonces, digamos la pantalla del Firefox. Entonces, aquí tengo el gen, voy a ir donde dice FASTA. Entonces, aquí tengo el gen, es bastante grande. Por temas de la transcripción reversa, voy a elegir la porción de más atrás. O sea, la más cercana a la poli A. Copiar. Y me voy a ir acá a Sequence. Recuerden, este es un diseño básico. Realmente un diseño más específico, en vez de usar la región cercana al 3', usaría la región cercana al 5', porque en los 5', cercano al 5' UTR, hay una gran diferenciación de cada uno de los genes. Entonces, por ejemplo, si hay isoformas, veíamos que está la vitelogenina 1, la vitelogenina 2, probablemente la mayor diferencia esté más a 5' que a 3'. Pero bien, vamos a continuar con este diseño básico. Primer, Design Primer. Aquí vienen parámetros muy, muy importantes para lo que es el diseño. Capaz que en la pantalla se vea muy chiquitito, pero yo se los voy a ir comentando. Lo primero es el tamaño de los partidores. Los partidores óptimamente tienen entre 19 y 20 bases. Y lo ideal, aunque no es obligatorio, es que el forward, el sentido y antisentido, forward y reverse, tengan ambos el mismo tamaño.
Entonces aquí yo le pongo al largo del partidor mínimo y máximo 20. Otra cosa muy deseable es que ambos partidores tengan casi la misma TM. No quieres que un partidor tenga 50 y el otro 60, sino cómo vas a hacer el PCR, ¿verdad? Entonces aquí tú filtras y le dices que tengan una TM similar. Y el software, particularmente el AmplifX, como trabaja con un índice de calidad, te permite regular eso. Entonces tú le dices, fíltrame todo lo que tenga de calidad 90 hacia arriba y de 90 para abajo ya no. Recordemos, la calidad en este software es la estabilidad del 3', estructura secundaria, porcentaje GC, generación de dímeros y ese tipo de cosas. Luego, acá abajo dice 100 es el número de resultados. Y luego tenemos un casillero para el forward y uno para el reverse, que están por separado. 1, 2, 9, 6, 1. El fragmento que copié es de 2961 bases. Están por separado forward y reverse, porque si tú sabes dónde hay un exón y dónde hay otro exón, tú puedes poner de tal base a tal base es el exón A y de tal base a tal base es el exón B, y entonces tú tienes el forward en un exón y el reverse en otro exón, de tal manera que cuando hay DNA genómico hay un intrón de por medio y a eso le cuesta un poco más amplificar. Vamos a ir por lo básico primero. Ahora, dato muy importante. El tamaño del amplicón para PCR tiempo real con intercalante Cyber Green va a ser entre 150 y 200 BP. Si por el contrario yo diseñara esto para hacer sondas, le pondría en tamaño del fragmento de 100 a 150. Y si fuese un ensayo de High Resolution Melt, le pondría de 60 a 80 BP. Luego eso lo voy a escribir en el chat para que quede clarito, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué no fragmentos de más de 200 pares de bases en PCR tiempo real con Cyber Green? No es que no funcione, va a funcionar. Nada más tú le tienes que dar más tiempo al ataque para que funcione. El problema está luego en la interpretación del resultado, porque cuando el fragmento es muy grande, como nosotros luego hacemos curvas de melt en vez de electroforesis, en el melt parte de la secuencia se puede abrir antes que el resto de la secuencia y eso puede generar un doble pic siendo un mismo producto. Y no queremos que suceda eso. Y eso es porque el fragmento es muy grande. Mientras más chiquitito, menos probabilidad tienes que el aplicón se abra segmentadamente. ¿Sí? Entonces, bueno, le vamos a poner find y el software nos va a mostrar las mejores duplas que todavía, ojo, no son primers, son solamente oligos, fragmentos de DNA. ¿Por qué todavía no son primers? Porque no sabemos la especificidad. Bien, entonces, por ejemplo, yo voy a elegir estos dos y me voy a ir a PCR, Run PCR, y entonces me simula un PCR acá, me dice que es de 182 bases, pero lo más importante es test for dimers, y no hay dímeros. Entonces eso ya es bueno, eso ya es muy bueno, y estos oligos serían candidatos para ver especificidad. Entonces, ¿cómo veo especificidad? Con Primer Blast. ¿Cómo funciona eso? Voy a copiar el forward y me voy a ir a, perdón, aquí, y aquí me dicen que está grabando. Bien, me voy a ir aquí a Primer Blast y voy a copiar el forward y voy a luego copiar el reverse. Y me voy a ir acá abajito, donde dice, fíjense, RevSec mRNA es, perdón, ahí sí, es daño. Si yo pongo daño, el sistema me debería arrojar una tablita con el nombre científico, ¿sí? Es daño renio, el P-Cebra. Entonces voy a pinchar este segundo que está acá. Si ustedes hacen esa verificación y no esperan a que se cargue la tablita, probablemente no va a quedar en el sistema y le van a dar get primer y no te va a encontrar nada. Hay que tener buena conexión de internet para que te reconozca el organismo. Eso es muy importante. Vamos a poner get primer y vamos a esperar a ver qué dice entonces Primer Blast.
Ahora, por mientras, Primer Blast empieza a investigar. Voy a chequear qué me están contando en el chat. El webinar sí se está grabando. Bien. Las preguntas por el chat. Ok, entonces, por mientras Primer Blast busca, les voy a poner acá en el chat los tamaños de los amplicones. Entonces, si quiero hacer HRM, el amplicón es de 60 a 80 BP. Recuerden, si el fragmento es más grande, la reacción va a funcionar. El problema es la interpretación. Para sondas, va a ser de 100 a 150 BP. Y para Cybergreen, va a ser entre 150 y 200 BP. Ya, aquí los vamos a ver. Tengo seleccionado el partidor Rivers y ven al lado derecho, no hay que abrir ninguna ventana, simplemente al lado derecho se ven los parámetros directamente. Capaz que se vean muy chiquitos, se los voy a ir dictando. El parámetro, el primero de arriba es la ATM, me dice que es de 56. El porcentaje GC es justo 50%. Y luego tiene parámetros internos que son únicos de este software, que es 3' Stability y le da un puntaje. Aquí, muy importante. Recordemos que el extremo 3' hidroxilo es el que reconoce el ATAC para comenzar a amplificar. Entonces, antiguamente se buscaba que el extremo 3' sea muy estable. Estable se refiere a rico en GC para que se pegue al DNA o el RNA y genere amplificación. Pero hoy en día eso es contraproducente, porque el extremo 3' muy rico en GC, sobre todo muchas guaninas, se puede pegar en cualquier gen que no corresponda y la ATAC va a empezar a polimerizar inmediatamente. Entonces, la idea es que el 3' hidroxilo no sea tan estable para que tengas mayor especificidad en la amplificación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede que el rendimiento baje un poquito, pero no va a suceder eso si el partidor está bien diseñado y hibrida por completo. Luego, cualquier problema de rendimiento que tú tienes con los partidores, si es que están bien diseñados, lo puedes compensar con un poco mayor concentración. Por ejemplo, de 250 a 500 nanomolar y la reacción va a funcionar súper bien. El cuarto parámetro que te muestra el software se llama PolyX y lo que simboliza es la generación de estructuras secundarias. O sea, tú no quieres que el partidor genere una horquilla. Entonces, nada de eso. Y luego vienen la penúltima y última función, dice self-dimmer y self-end-dimmer. Y aquí voy a mostrar un ejemplo con unos lápices. ¿Sí? Tengo acá un lápiz rojo y un azul, y van a ser el forward y el reverse. Entonces, self-dimmer es que el partidor no se pegue a sí mismo, o sea, forward con forward no se pegue. Self-end-dimmer es que no se agarren de la colita del extremo 3' hidroxilo. Entonces, self-dimmer es malo. Self-end-dimmer es súper malo. ¿Por qué? Porque el partidor se pega así y la polimerasa empieza a rellenar. Entonces, en tu reacción no solo pierdes primer, sino que también pierdes nucleótidos. Y los dímeros, como son cortitos, recuerden, si el partidor es de 20 bases, el dímero pegado así va a ser de 38, sigue siendo muy cortito. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al ATAC no le cuesta nada polimerizarlo. Entonces, cuando termina un fragmento de 38, le queda mucho tiempo para generar otro y otro y otro y otro, y empieza a hacer dímeros a altísima velocidad y a altísima eficiencia. Entonces, si de hecho, me ha pasado por error, he hecho curva estándar de dímero, siempre tienen 100 y tanto por ciento, son espectaculares, pero porque el ATAC no le cuesta nada generarlos. Bien. Ok, vamos a ir al resultado de Primer Blast, aquí está, y me dice, bueno, que hay varias vitelogeninas, bien, se ha predicho entonces la vitelogenina 5, 7, vitelogenina 1,
Y también hay distintas isoformas. Vitelogenina 5, nuevamente. ¿Ya qué significa eso? Es importante checar esto que veo en pantalla, porque el diseño a buenas y primeras, que es algo que te va a consumir 5 minutos, te dice que básicamente amplifica vitelogenina 1, sí, pero también puede amplificar vitelogenina 2 y muchas otras isoformas. Entonces ahí hay que tener ojo con el tema de las isoformas. Ahora, hay un software adicional que hay que comprarlo que te permite alinear secuencias. Entonces, en este caso, justamente yo buscaría eso. Es el Genius. Vamos a buscar aquí. Es Genius. Hay otros también con otros nombres, solo que no me lo sé. El Genius te permite alinear secuencias y te permite verificar eh, eh, cuáles son las similitudes y diferencias que tienen todas esas isoformas. Vamos a ver si tengo acá una imagen. A ver. Bien, esta imagen que ven acá en pantalla, esa, y ese es un alineamiento. Cada color, lo voy a poner un poquito más grande, cada color indica una similitud. Tú le puedes pedir al Genius que por el contrario te marque en color todas las diferencias en vez de similitudes. Entonces, ¿qué es lo que haría yo en este caso con la vitelogenina? Buscaría en el Genius la secuencia de la vitelogenina 1, vitelogenina 2 y las isoformas que me mostró el Primer Blast que podrían generarse y las alinearía para poder buscar dónde están las similitudes y diferencias. Entonces, aquí tú tienes dos opciones. Puedes hacer un juego de partidores que sea universal para vitelogenina y que sea un segmento conservado entre todas las vitelogeninas, o bien buscar justo el segmento donde haya diferencia, donde sean distintas. ¿Recuerdan cuando les dije que probablemente el 5' UTR sea más específico? Bueno, probablemente ahí vamos a encontrar nuestra respuesta y justamente puedo retroceder y le puedo pedir al software que me haga un diseño en ese extremo. Vamos a ver. Ahora, ¿qué desventaja tiene este extremo? Voy a pegarlo, copiar y pegar esta parte de acá. Es que las transcriptasas reversas, cuando son muy baratas, básicamente es directamente proporcional al precio. Mientras más barata, menor procesividad tiene. Entonces, recordemos que la transcriptasa reversa parte de 3', parte de acá abajo. Entonces, si por ejemplo tiene que ir río arriba 3 kilobases y es una transcriptasa reversa común y corriente, probablemente se vaya a caer y no llegue hasta el 5'. Les insisto, es directamente proporcional al precio. Mientras más cara la transcriptasa, básicamente más río arriba va a llegar. Bien, y estamos hablando de transcriptasas especiales, ya no son MMLB, sino que son, por ejemplo, Affinity Script, Luna Script, y tienen nombres un poquito más pomposos. Entonces, vamos a copiar acá y vamos a hacer un rediseño. Son los mismos parámetros. Design Primer, Find, y tenemos acá otro diseño. Rampissier, y acá está, 124. Podría incluso buscar uno más arriba. ¿Cómo lo hago? En la lista veo la posición. Dije posición, no oposición. Sí, perdón. Entonces, busco en la lista la posición, por ejemplo, que quede más río arriba. Y acá hay una, en 121. Y esta está en 127. La letra puede ser muy chiquita. No elegí la de 121 porque tiene 4 timinas y 3 guaninas seguidas. Entonces, cuando ocurren esas repeticiones de bases muy seguidas, hay mayor riesgo de que se generen dímeros. Voy a elegir esta secuencia que van a ver, se acopla río arriba y es de 160 BP. Ahora, test for dimmer, no hay dímero. Excelente pareja, entonces voy a copiar acá
y me voy a ir nuevamente al Primer Blast. Y voy a pegar acá. Bien. Mensajero, nuevamente. Danio Renio. Get Primer. Bien. Ahora, el método que estoy utilizando no es el más eficiente de todos. Estoy eligiendo como que la carretera vieja, un poco para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Pero normalmente, como les decía, si tengo problema en que el gen es muy similar a otro, o utilizo el Genius, bien, que era este software que te permite alinear secuencias, o bien, cuando ya me enredo demasiado, le pido directamente al Primer Blast que me haga una secuencia específica. Y de ahí verifico qué tan bueno es el diseño. Entonces, puedes elegir varios puntos de partida combinando los software, pero finalmente el resultado va a ser el mismo, que es un partidor bien diseñado. Ok. Bien, estoy volviendo a ver el chat un momentito. Ya, si es que es para ver el nombre del organismo, aquí está. Geminger for Missiles. Ahí sí. Entonces, acá está el resultado de Primer Blast. Y ahí está. Bien, entonces volvió a dar igual. Estamos con la vitelogenina 1. Y también puede ser que amplifique la vitelogenina 4 y la vitelogenina 5. Entonces, fíjense que hay algunos mismatch, pero el tamaño es el mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que probablemente sí haya amplificación y voy a tener que tomar en este caso la segunda opción, que es o Genius, o pedirle directamente a Primer Blast que me haga un gen específico. Lo voy a hacer rápidamente, no pensé que se me iba a hacer tan complicado el diseño. Pero fue muy buena lección en todo caso, doctora Montenegro. Claro, porque si no es muy sencillo, no se aprende mucho, ¿verdad? Vamos a ir aquí a Primer Blast. Y voy a elegir la secuencia. La secuencia es esta, ese código. Y lo voy a poner acá. Perdón, ahí. Y acá están parámetros de diseño parecidos al Primer Blast. Entonces, tamaño mínimo de 150 a 200 BP. Luego, la ATM, voy a buscarle una ATM un poquito más bajita. Le quiero buscar 54, óptimo 56 y máximo 58. Y máxima diferencia de TM 2 grados. Y quiero que haya que haya aquí Intron Exclusion. Intron Inclusion, quiero decir. Bien. Ahora, Intron Length que sea de 200 hacia arriba. Bien. Hay una opción que dice Exon Junction, que es para que si estos fuesen exones, que el partidor quede justo acá al medio. Oh, lo estoy tapando con los dedos. Que quede aquí justo en medio. Eso ya es más difícil. O sea, el software lo va a hacer, pero la probabilidad que justo la unión de exones sea buena como diseño de partidor es muy baja. Entonces, no le voy a poner exon junction. Lo que le voy a decir es que me deja un intrón al medio nada más. Y el mensajero nuevamente es de Danio Renio. Get Primer. Entonces aquí, como vieron, dejé en blanco la opción de la secuencia de los primer y le estoy pidiendo al sistema que me busque un primer específico. Va a demorar un poquito, pero va a ser más específico. Y luego ese partidor específico voy a evaluar qué tan bueno es en cuanto a dímeros con el Amplif X. Bien,
En paralelo, entonces, vamos a buscar el gen de este microorganismo. Perdón, lo tengo en el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. A ver. Aquí está. Ahí me buscó, le puse el nombre del organismo y directamente me muestra el 16S. Probablemente es una de las pocas secuencias que hay secuenciadas. Y le voy a dar search y es básicamente esta secuencia FASTA. Bien. Ahora, para el diseño de este partidor voy a utilizar el mismo método que estoy utilizando ahora. Le voy a pedir a Primer Blast que me busque un partidor específico para este microorganismo directamente. Y luego voy a evaluar si hay dímeros o no. ¿Por qué? Porque como les decía, los RNAs ribosomales se parecen mucho entre muchos microorganismos. Entonces, cuando yo hago un buen diseño, probablemente me aparezca una lista de microorganismos que amplifiquen todos igual. Y no quieres que suceda eso, sobre todo, por ejemplo, si este microorganismo está en el medio ambiente. Porque en medio ambiente, por ejemplo, si hay Escherichia coli y el partidor amplifica igualito la secuencia ICSS de E. coli, no voy a sacar nada. Necesito que sea específico para Heminger formicilis. Bien. Tengo ahí la secuencia, por mientras tengo trabajando el sistema, buscándome partidores. Aquí está. Primer Blast sigue buscando partidores, todavía no lo encuentra. ¿Ya? Vamos a esperar un minutito a ver qué dice. Y voy a abrir otro Primer Blast en paralelo para justamente esta secuencia. Bien, no, les había dicho que iba a esperar, pero la verdad es que no voy a esperar. Voy a poner acá la secuencia. Y en este caso, bueno, es no sé si es bacteria o arquea, pero el tema es que no hay intrones ni exones. Entonces me voy a enfocar solamente en los mismos parámetros de diseño. Ahora, si fuese para sondas, esto lo vamos a hacer como si fuese sondas. Vamos a suponer que es diagnóstico. Entonces le voy a poner que es de 100 a 150 bp. Y la TM, nuevamente, le voy a poner una TM más baja. Le voy a decir que me busque de 52, una óptima en 54 y una máxima de 56 grados. ¿Por qué necesito que tenga una TM más baja si voy a usar diagnóstico? Porque luego aquí voy a utilizar una sonda para hacer la detección. Los partidores van a ser responsables de la amplificación y la sonda va a ser la responsable de la detección. Cuando tú haces una reacción con sondas, me refiero a las sondas tipo Tacman, necesitas que la sonda tenga de 5 a 10 grados más de TM que el primer. Entonces, por ejemplo, si el software me dice que el juego de partidores tiene una TM de 54, yo voy a buscar una sonda que tenga una TM de 60 o más. Ahora, ¿dónde se complica el asunto? Si mi diseño de partidores tiene una TM de 60, mi sonda tendría que ser gigante o muy rica en GC, que es contraproducente, para que pueda funcionar. Entonces, por eso busco una TM más bajita para el partidor. Vamos a ir acá abajo y voy a buscar en NR. ¿Por qué NR? Porque es más genérico. Recuerden, este no es un gen, no es un mensajero, es la secuencia de una bacteria, del RNA ribosomal. Y tengo que dejar esto aquí en blanco. Ah, no necesito dejarlo en blanco, le puedo volver a... Veamos qué me dice el software. Ahí está. Chemical. Y le voy a dar Get Primer. Bien. Primer Blast terminó con la secuencia de vitelogenina y me muestra entonces partidores específicos. Y el software tuvo, fíjense, el mismo problema que tuve yo, que hay riesgo de coamplificar otras secuencias, pero sí se preocupó que sea más específico. Entonces, veamos los tamaños.
Voy a agrandar un poquito la pantalla, porque por fin ya tenemos un resultado interesante. Tenemos aquí vitelogenina 1 de 178 BP, ahí súper bien. Y tenemos otra opción que podría amplificar, que es la vitelogenina 6, que aparece acá abajo, pero es un poquito más grande. ¿Bien? Entonces, eh, un poco proyectando cómo podría darse el resultado. Si la TM de tu amplificación es muy baja, corres riesgo de que amplifiquen ambos tipos de vitelogenina. Pero al hacer la curva de Melt, vas a notar que si amplifican ambas, va a haber un hombrito más hacia la derecha que va a corresponder al amplicón de la vitelogenina 6. Ahora, si tú subes la TM de la reacción de PCR, va a haber menos probabilidad de que puedan unirse los partidores debido a los mismatch y vas a reducir la posibilidad de que se amplifiquen estas vitelogeninas 6, 7 que ven acá o 5, porque hay mismatches. Entonces, es el mejor partidor que encontró la plataforma. Lo que vamos a hacer es medirle si hay dímeros o no. Entonces, voy a copiar aquí y me voy a ir acá, control L. Ahí está el forward. Tiene una TM muy bajita, un porcentaje GC muy alto. Ah, no, perdón, muy bajo también. Y, ¿dónde está el otro primer? Acá está el otro partidor. Y ok, tengo acá estos dos partidores. Tiene una TM baja de 52 grados básicamente. Y PCR, test for dimmer, y generan dímeros. O sea, estamos más o menos. Vamos a ponerle nombre. Forward, reverse, test for dimmer. Ahí está, dice que el reverse y el forward hacen dímero. Entonces, ¿cómo yo puedo solventar esto? ¿Recuerdan que la TM es de 52 grados? Pues yo voy a hacer el PCR a 60. O sea, es mucho más alta que la TM que me dice el software. Al trabajar a esa temperatura, disminuyo la posibilidad de que hayan dímeros y disminuyo la posibilidad de que me amplifiquen las vitelogeninas 5, 6, 7. ¿Bien? Entonces, eh, ya que este es más específico, me quedaría con esta pareja. Sin embargo, no termina ahí el diseño. Podría decir, me cansé y lo mando a comprar, pero hay una opción adicional. Recuerdan que cuando le pedí al diseño, le dije que me dejara un partidor en un exón y el otro partidor en otro exón. Tal vez al repetir el diseño, quitándole esa función, puede ser que haya una secuencia un poco más específica. Sin embargo, va a ser dentro de un mismo exón. Cuando tu juego partidor está dentro del mismo exón, es importante siempre tratar con DNAsa el RNA para evitar que ocurran amplificaciones de DNA genómico. Y si ocurre amplificación de DNA genómico, tener ahí tu control de RNA directo para saber en qué ciclo sale y poder definir cuándo es el límite de detección. Ahora, vamos a ver qué sucede con el otro partidor, que es este, ¿bien? Que es de Heminger formicis. Vamos a ver acá. Y tenemos algunas variantes del 16S, son del mismo tamaño. Eso es importante. Si te encuentras variantes que sean del mismo tamaño, esto no es muy bueno porque eh, esta variante es un poco más larga y eso te puede generar problemas de interpretación. Bien, acá también tenemos una variante un poco más corta. ¿Ya? Bien, ok. Bueno, como les decía, este es un diseño un poco más difícil porque por un lado tienes que muchos microorganismos tienen una secuencia muy parecida, pero además este microorganismo tiene, tiene secuencias, digamos, variantes que se repiten en distintas cepas. Porque este es el strain X256. Y claro, sucede lo mismo, se repite varias veces.
¿Ya? Bien. Ahora, supongamos que este fuese un buen partidor, hago el mismo ensayo, lo copio, lo pego en Primer Blast, perdón, aquí creo que se colapsó todo. Check all primers, necesito delete, ok. Ok. Oh, me falló el software, perdón. Voy a poner de nuevo. Ahí sí. Aquí tengo otro partidor. Y me dice que la TM también es de 51 grados, la calidad es buena, más o menos buena. Y este es el forward y este es el reverse. Y le voy a decir PCR, test for dimmer, y no hay dímero. ¿Ya? Esta secuencia es relativamente buena, pero ojo, amplifica dentro de la misma cepa distintos tamaños. Y eso no es muy bueno que digamos. Entonces, en estos casos, lo que yo haría era justamente invertir en el Genius y hacer un alineamiento de secuencias para verificar dónde es específico. Bien, ambos ejemplos son súper difíciles para esta clase de diseño de partidores. Me pusieron en jaque. Bien, son ambos ejemplos difíciles. ¿Por qué? Porque hay isoformas, hay genes que se parecen, ¿ya? Y eso provoca que requieras usar softwares adicionales y un poco más tiempo de inversión en diseño para poder tener una secuencia que sea lo más específica posible. Me gustaría saber si por ahora tenemos alguna consulta. Voy a pegar acá el juego partidores de la vitelogenina. Sí. Sí, así es. Sí, sí, 100%. Claro, porque si no encuentras las bases de datos y tú lo mandaste a secuenciar, tienes que usar estos software que te permiten hacer alineamientos en paralelo. Bien, voy a copiar el resultado en el chat. Aquí. Bien. Ese es el resultado de la vitelogenina en pesebra. Podría ser otro intento con el otro microorganismo en el 16S, pero si tomo la otra ruta, que es descargar la secuencia y hacer un único diseño, estaría jugando con suerte. Y puedo decir, ok, probemos suerte o no. Bien, probemos suerte. A ver qué sucede. Tenemos acá la secuencia. La voy a copiar completa. Y me voy a ir aquí al AmplifX. Le voy a decir Primer, Design Primer. Voy a ingresar parámetros de diseño, como les decía, suponiendo que voy a trabajar con sondas. Entonces, inmediatamente puse partidores un poquito más cortos. En vez de 20 bases, le puse 19 y 19. Y que me busque de la base 1 hasta la 1426, que es el tamaño del gen completo de 16S, de este organismo en particular, y el tamaño del amplicón de 100 a 150 BP. Bien, tengo esta secuencia con TM50 y 55. Vamos a ver qué sucede. Rampisier, ahí está. 120 BP. PCR, test for dimmer, info. Ya. Ok. Por ahora vamos bien. El diseño está todo bien. ¿Por qué? Porque no se repite la secuencia dentro del gen. Eso a veces también sucede.
por ejemplo, con el amplif X, cuando un partidor se repite la secuencia río arriba, río abajo, tú ves estas flechitas repetidas acá. Bien, en este caso no pasa eso. Entonces, vamos a copiar en Primer Blast. Perdón, aquí. Y el otro partidor. Ahí está. Estamos. Ok, súper. Y vamos a buscar acá NR. De G. Ahí está. Y voy a dar Get Primer. Entonces vamos a ver si este resultado da mejor que el que me dio originalmente Primer Blast y vamos a elegir cuál de los dos es mejor. Ahora, cuando trabajo con bacterias, y recordemos, si trabajo en diagnósticos y bacterias, tengo que hacer una verificación adicional. Es más complejo. ¿Por qué? Porque en terreno pueden haber distintas bacterias que se parezcan. Entonces, luego de verificar que el partidor es específico para Heminger formicilis, luego tengo que dejar abierta la búsqueda contra todos los microorganismos que conoce la base de datos para verificar si amplifican también otras bacterias. Entonces, vamos a ver lo que sucede aquí en primera instancia y voy a hacer una búsqueda secundaria aquí en Primer Blast en otra ventana con los mismos partidores, pero voy a dejar abierta la búsqueda. Entonces, aquí, NR, y dejo esto en vacío. Get Primer. ¿Ya? Ok. Bien. Ahí tengo las bases de datos funcionando a toda máquina, buscando en esta primera pestaña qué tan específico es ese juego de partidores dentro de la secuencia de G formicilis, y en esta segunda pestaña, qué tan específicos son los partidores en cuanto a todas las secuencias conocidas. Si me pueden soplar en el chat este microorganismo, dónde se encuentra, si infecta humanos, si infecta algún animalito. ¿Sí? Ahí lo puse en el chat. Dónde se encuentra. Ok, es de microbiota humana, comensal. Ya, ese es un dato muy importante, porque cuando quieres hacer si esto está normalmente dentro de los humanos y tú extraes DNA, no quieres que el partidor amplifique en humanos también. Entonces, también con la misma secuencia del 16S, le dices target DNA humano y vemos que resulta. Gracias por la acotación, Leonardo, porque es muy importante ese detalle. Es más que un detalle, es muy clave eso. Entonces voy a abrir nuevamente el Primer Blast. Voy a ir cerrando algunas ventanas. Y tenía forward, reverse, y acá abajito, en vez de RNA, me busco genoma eucarionte, entonces busco, ahí está, genoma de Homo sapiens. Get Primer. Bien. Y vamos a estar trabajando. Entonces, veamos, primer resultado. Ya, mi amplicón es de 120 BP. Y ese primer juego de partidores, fíjense, voy a poner un poquito más grande, me amplifica el 16S de Heminger formicis, pero también del Heminger gallinarum
es exactamente la misma secuencia. ¿Ya? Esta es otra, esto está bien. Esta tercera de acá está bien. Es la misma secuencia, pero de una variante distinta. Hay un solo mismatch, no hay ningún problema. Y ese es el resultado. Ok, entonces, con esta secuencia tú tienes el riesgo de que te amplifique el Hemiger gallinarum y el Hemiger formicis. Las dos van a amplificar de igual manera y no hay ningún resultado extraño, ¿sí? Dentro de lo que es el microorganismo en sí. Ahora, vamos a ver qué pasa con la búsqueda contra todo lo que se conozca. Y me encontró otras bacterias, fíjense, Oscillospiraceae de 120 bp, probablemente porque el RNA ribosomal es igual. Si se fijan, es exactamente el mismo tamaño. Aquí otra más, pero el tamaño ya es más grande. Esto ya es nada que ver. Nuestro amplicón era de 120 y acá me dice que podría amplificar, pero de 1430. Entonces, aquí no tendríamos ningún problema en la amplificación porque al PCR no le vamos a dar tanto tiempo a amplificación. Y además esto lo estoy diseñando para que lleve una sonda Tachman al medio de la secuencia. Entonces va a ser más específica la detección. Veamos qué más hay. Ya. Acá hay otro microorganismo, Subdoligranulum, tiene un nombre muy simpático, que amplifica 120 bp. No sé si eso puede estar dentro del microorganismo, del organismo humano. ¿Ya? Y luego vamos a ver el resultado en Homo sapiens. ¿Ya? Y en Homo sapiens no se pegó a nada. Entonces, este juego de partidores lo voy a copiar y lo voy a poner en el chat. Y tiene una ATM de 55 grados. ¿Sí? Entonces voy a ponerlo en el chat. Y te voy a anotar los microorganismos que puede que amplifiquen, ¿sí? Y que podrían irte un poquito en contra en el PCR, pero si la muestra es humana, probablemente no tengas ningún problema. Entonces está este. Ahí está. Puede amplificar ese y puede amplificar este otro de acá. Y puede amplificar este último que tenía un nombre simpático. Aquí. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esa es la especificidad de estos partidores. O sea, son bastante específicos para el 16S de Hemiger formicis, pero te puede amplificar la misma bacteria, parece que en gallinas, y estas otras bacterias que están acá abajo, que habría que ver si están dentro digamos, del organismo humano o no. Si no, no habría problema. Si son si el diagnóstico fuese en terreno, en distintas partes, por ejemplo, en sedimentos, cosas así, o tierra, ahí sí podría correr más riesgo de que me amplifique algunos de estos organismos que no corresponderían. ¿Mm? Entonces, hasta ahí, ¿qué tal? Ha sido difícil este diseño de partidores, pero creo que me salió más difícil el eucarionte, perdón, el eucarionte me salió más difícil que en este caso el procarionte. Normalmente al revés, pero ha sido bastante interesante esta jornada de diseño de partidores. ¿Qué les ha parecido? Por favor, cuéntenme si les sirvió la información, si quedó claro cómo trabajar con los software para buscar especificidad, que no hayan dímeros y todo eso. Muchas gracias, me dice Natalia.
por supuesto, puse en el chat para que puedan copiar y pegar. O sea, ustedes si quieren pueden copiar esas secuencias, las compran y me cuentan cómo les va. Una pregunta. Cuando se diseñan sondas, ¿qué tamaño ideal debe tener? Ay, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Debe tener, ojalá, 25 o menos bases. Lo vamos a hacer con tu juego de partidores justamente porque lo tengo aquí. ¿Mm? Acá está. ¿Sí? Entonces, vamos a marcar el forward y lo voy a dejar en minúscula. Esto es solo visual. Y el reverse también. Perdón. Lower. Y tengo, entonces, desde aquí hasta acá, ese es el amplicón de 120 bp. Entonces, ¿dónde tengo que hacer la sonda? La sonda la tengo que hacer desde acá. 1, 2, 3, 4, 5. Desde la quinta base hasta justo antes del partidor reverse. Y el Amplif X me dice que dentro de la secuencia es desde la base 839 a la 915. Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer. Primer, Design Primer. Y le voy a decir, búscame un nuevo forward desde la 829. Le voy a poner desde la 830 hasta la 914. Y que el reverse esté desde la 916 en adelante. Y el tamaño va a ser de 25 bases. Puede que no necesite un tamaño tan alto, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Y el tamaño del amplicón lo puedo modificar, porque ahora solo necesito un forward. ¿Por qué un forward? Porque el forward nuevo que voy a sacar va a ser la sonda. De los delta. ¿Delta qué? ¿Delta G? Ya, si son valores termodinámicos, delta G, por ejemplo, yo no me meto ahí, por eso uso este software. Porque siempre sé que hay confusiones con los delta y los valores energéticos. El Amplif X puede que tenga esos valores incorporados por dentro, pero no te los muestra. Es todo o nada. ¿Mm? Bien, vamos a ver aquí qué dice. Vamos a ponerle 300. Bien. Esto es la sonda, recordemos, esta es la sonda tipo TACMAN. Y tenemos acá una secuencia de 50 y... Fíjense que el software igual se equivoca y me mezcla mayúsculas con minúsculas. Yo tengo que buscar solamente mayúsculas. Por ejemplo, este de acá, y que tiene una TM61. Entonces, ahí tengo una buena sonda TACMAN. La tengo marcadita aquí. Si pongo Ramp-PCR, van a ver que hay una tercera flecha acá al medio. ¿Sí? Entonces, la voy a seleccionar acá con lowercase para que se vea. Tengo acá el forward. Luego tengo aquí la sonda tipo TACMAN. Y luego más acá tengo el reverse. ¿Sí? Entonces, ya, ¿qué es lo que faltaría? Es ponerle los fluoróforos. Es así de sencillo. El parámetro de diseño de la sonda es muy parecido al parámetro de diseño del partidor. Los 5 primeros, la sonda no debe cubrir los 5 primeros. Entonces, acá está el forward. ¿Sí? Este es el forward. Luego, 1, 2, 3, 4, 5. De ahí hacia la derecha, en mi pantalla, puedo hacer el diseño de la sonda. En este caso, el software me la encontró aquí. Así que está súper bien. Y el límite es justo hasta la base que queda con el reverse. Voy a copiar la sonda acá por si acaso quieres mandar a hacer el diseño. Es muy importante. Como este es un diseño primer más sonda, primero compra los primer, que es lo más barato. Prueba que te funcionen bien con Cyber-Green a 60 grados. Y si todo anda bien, invierte en la sonda TACMAN para una detección más específica. Sí, sí, así es. Se puede usar el DNA.
porque digamos, esta es una bacteria, entonces el DNA el DNA y el RNA son exactamente iguales en cuanto a secuencia y por tanto puedes usar el DNA en vez del RNA. No hay ningún problema. Entonces voy a copiar la sonda. Aquí está. Vaya, me copió todos los parámetros. Le voy a poner solamente la ATM. M61. Sería la sonda. Ok, ahí está la sonda. Al copiarla, recuerden que llega hasta más abajito, ¿sí? O sea, parte en CG y termina en GTT. Y porque eso no sé cómo se ve en el chat, depende de la resolución del compu. Y los fluoróforos. El fluoróforo más económico es FAM. Lo más barato es FAM con TAMRA. ¿Sí? Le voy a poner símbolo peso para lo que es más barato. El segundo más barato es FAM con BHQ1. Lo tercero más barato es HEX BHQ1. Para real time, en expresión génica, es mejor Cybegreen, porque con sondas tienes que hacer inversiones muy altas. Voy a seguir poniéndole aquí símbolo peso al tema de las sondas, porque cuando cada símbolo peso, el valor parte en 400.000. ¿Sí? Esto es para que se hagan una idea. Esto también, 480.000. Esto ya es bastante más caro. Estamos hablando como 530.000 pesos. Y ya 6.5 con BHQ2. Estamos hablando de unos 600.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú ves los precios de las sondas, la inversión en sondas para cada partidor de tu ensayo de expresión génica es tremendo. Y aparte, no es muy bueno hacer duplex o multiplex cuando estás en expresión génica, porque inmediatamente, aunque el kit sea especializado, apenas empieza a amplificar un gen, la reacción va a enriquecer ese gen y va a disminuir la amplificación del otro. Por ejemplo, si haces duplex de un gen de interés y un constitutivo, si el gen de interés está más abundante, va a empezar a amplificar más fuerte y el gen constitutivo va a parecer que se reprimió, porque toda la reacción se va a ir al gen de interés y el gen constitutivo te va a empezar a salir más tarde. Por el contrario, apenas se reprima el gen de interés, la polimerasa va a ver al gen constitutivo y va a enriquecer la reacción en eso y va a aumentar mucho más el efecto de disminución de la expresión génica del gen que tú estás buscando. Por eso en expresión génica es mejor hacer las cosas en pocillos por separado, para que no haya competencia en las amplificaciones. Y si vas a usar pocillos por separado, mejor usar una técnica que sea más económica y ahí es donde está el intercalante Cyber o EvaGreen en vez de la sonda. Recuerda, si tú tienes 5 genes de interés y 2 genes constitutivos, si usas sondas, tendrías que comprar 7 sondas. Multiplica 7 por 400.000, que es lo más barato, ¿sí? Y ya estás totalmente, es como un software, perdón, como un Fondesit de inicio. La pura inversión en sonda. Entonces no es muy conveniente hacerlo de esa manera. Para diagnóstico sí. Para el caso de esta bacteria que está en el intestino humano, sí es conveniente utilizar sonda, porque es más específica la detección. Entonces tú buscas si está presente o no está presente. E incluso puede hacer una cuantificación absoluta, porque puedes tener cantidades conocidas de DNA con esta secuencia de la bacteria, puede ser un plasmidio o puede ser un fragmento de DNA purificado y puede hacer una curva estándar y cuantificar cuántas unidades formadoras de colonia existen de esta bacteria en tantos gramos o ml de tejido humano que tú estás sacando. ¿Sí? Espero haber podido responder bien las preguntas. ¿Sí? Hay otro tema también en cuanto a qué es mejor,
si la sonda o el Cybergreen en una cuantificación relativa y que no tiene nada que ver con el precio, tiene que ver con la sensibilidad. Si tú comparas en paralelo una reacción Cyber y una reacción con sonda, vas a ver que la reacción Cyber sale antes. O sea, tienes mayor sensibilidad con Cyber que con sonda. Y eso es muy útil también justamente en el ensayo de expresión génica. Tu sensibilidad con intercalante va a ser tan alta que sí o sí tienes que usar los controles negativos para verificar cuándo estás detectando contaminación o cuándo estás detectando DNA genómico remanente. Y si me preguntan a mí, Cybergreen 100%. Me iría por ahí para expresión génica siempre. Siempre lo he hecho así, siempre lo recomiendo. Y para diagnóstico, sondas. ¿Estamos bien? Ok, gracias, me dice Nati. Súper. Bueno, espero que la secuencia de partidor y sonda te sirva, Leonardo, y que lo que estuvimos investigando, doctora Montenegro, con la vitelogenina también le haya servido, porque se requiere un trabajo un poquito más elaborado de por medio para tener un buen diseño de estos genes en particular. ¿Mm? Bien, bueno, estoy súper contento de poder haber compartido esta información con ustedes. Sí, ahí. Como les decía, estoy muy contento de poder haber compartido esta instancia con ustedes. Es la primera vez que transmito una clase de diseño partidores de esta manera, como webinar, ¿sí? Porque normalmente sí lo había hecho para capacitaciones de PCR a tiempo real, donde es un poquito más enfocado al diseño. Pero sí estoy muy contento de poder haberles podido compartir tanta información porque normalmente es un diseño partidor un poquito más sencillo que funciona a la primera y ahora vimos que se necesitan a veces muchos más softwares, se necesitan hacer más verificaciones cruzadas entre lo que es dímero y especificidad y también a veces conviene, como vimos ahora, de pronto hacer un ensayo con sondas Tacman. Y también vimos cuándo es más recomendable optar por la sonda o cuándo es más recomendable optar simplemente por el intercalante. Los programas son, el primero que utilicé es Amplif X, versión 1.5. Eso es muy importante porque la versión más nueva, la última versión del Amplif X, me marcaba que todos los partidores eran buenos. Y que cuando primero lo vi dije, ah, genial, mi diseño está bien, pero después como que empecé a sospechar y me di cuenta, comparando con las versiones de los softwares, que no eran para nada tan buenos los partidores de la última versión del software. Entonces, por eso la versión es importante. Y luego, es gratis, y está para Mac también, está para Mac. Y el otro software es online, es el Primer Blast, ¿sí? Y también es gratis y está online. Y es online. Bien. El software pago, que no lo tengo, vale $1000 anuales y eso hay que pagarlo todos los años, se llama GNIOUS, que es una plataforma muy robusta porque no solo te permite alinear secuencias, es un software que incluso te permite analizar datos de secuenciación masiva. O sea, tomas el resultado del secuenciador y te hace el alineamiento completo. También el Genius, cuando está activo, porque cada vez que pierdes la licencia se desconecta de la base de datos, cuando está activo te permite desde el Genius ir a Gene o a Nucleotide de NCBI e ir sacando de ahí directamente las secuencias y te puedes crear carpetas y ahí mismo alinear. Entonces, ahí están los 3 software que más recomiendo, los gratuitos, AmplifX, Primer Blast y el que hay que pagar es Genius. ¿Sí? Bien. La clase de diseño de partidores está siendo grabada, así que dentro de unos días vamos a tenerla en nuestra página web. Ustedes entran en www.ginexpress.cl y arriba al lado izquierdo van a ver un link de los webinars o Webex.
y ahí pinchan y les van a aparecer estas clases en línea para poder repasar si ustedes gustan. Así que ya sin más que compartir, les deseo una excelente semana, que estén todos súper bien. Chao.